buenas, developers. Vamos con otra clase, esta vez sobre arrays, lists y dictionaries, que son tipos de datos. Acordaros lo que vimos en los capítulos anteriores, de tipos de datos y variables. ¿Ok? Entonces vamos a definir un poquito el índice, exactamente de cómo se estructura esto. Bien, pues digamos que las colecciones son agrupación. Vamos a poner por aquí. Una colección es una agrupación de datos del mismo tipo. Dentro del... Como cuando veíamos las variables que podíamos tener tipos básicos y tipos secundarios, los tipos básicos eran aquellos todos datos primitivos que nos daba el sistema, como los doubles, los int, etc. De aquí podemos tener una subdivisión básica inicial que serían arrays. Que sería, por ejemplo, pues lo veríamos así, con esta nomenclatura. Al nosotros ponerle un corchete, le vamos a decir que eso es de tipo array. ¿Vale? Y ahora vamos a ver el código. Esto lo pongo más pequeñito. String, etcétera. También los podemos tener de los tipos secundarios. ¿Vale? Que lo veríamos así. Entonces, esto en código sería si antes teníamos, por ejemplo, una variable que se llamaba de tipo año, año, de tipo integer, que era así, pues si quisiéramos tener una colección de tipo array, tendríamos esta nomenclatura. ¿Dónde aquí le estamos diciendo? Esto es una colección de enteros, de números enteros, que por ejemplo llamaríamos years. Y la diferencia es que ya no podemos asignarle aquí ya no podemos asignarle directamente un valor, sino que tenemos que crear un nuevo array. Y para eso utilizamos la palabra new, que luego explicaré un poquito más el new. Por ahora asimilamos que es así. Le decimos, créame un nuevo array de tipo int. Y aquí está la gran primera división. Bueno, aquí nos pide una cosita, nos da un error. Y es que fijaros, aquí yo no tenía que hacer new. ¿Vale? Sin embargo, ahora sí que lo tenemos que hacer. Y el array nos pide otra cosa más. El array requiere que le digamos cuánto espacio va a ocupar ese array. Que es la gran diferencia con las otras dos. Con las colecciones y con los lists. ¿Vale? Entonces volvemos al aquí. Los arrays requieren tamaño. Voy a poner en bajito. Bien, una vez le hemos dado un tamaño al array, esto, bueno, vamos a poner, en vez de 20, vamos a poner, por ejemplo, 5. Si nos vamos al ejemplo del Excel, lo que nos acaba de crear es una variable. ¿Os acordáis que teníamos aquí nombre de variable, tipo, tamaño, bueno, y valor, ¿no? Claro. Bueno, pues la gran diferencia es que si antes teníamos que esto era year y esto es 2002 tipo entero 32 bits,
tamaño 32 bits. Claro, Gears ya no va a tener un único valor, va a tener una colección de valores. Entonces, él lo que va a crearnos es como una especie de subtabla interna. Esto lo ponemos así. Y nos va a crear una subtablita interna aquí. Donde en valor no va a haber nada en sí, sino que lo va a reemplazar por una especie de, bueno, de tamaño que vamos a llamar length, que en este caso le decimos, por ejemplo, 5, ¿vale? Tipo int 32 array y tamaño pues 32 por el length que tenga. Y ahora aquí podemos ponerle, o sea, él nos crea 3, 4, 5 espacios fijos solo para este Gears. ¿Vale? Si yo ahora creo, por ejemplo, string name pp, ahora en la memoria nos lo pone aquí debajo. Nos pone pues name pp string pp pues 4×8 32 bits. 4×8. ¿Vale? Aquí detrás. Por eso digo que el tamaño de esta array es fijo. Los siguientes espacios en memoria siguen contiguos, todo lo que pongamos. Y ahora, ¿cómo accedemos entonces? O sea, ¿qué hacemos con esto? Pues vamos a poner, por ejemplo, Gears, vamos a acceder a la primera posición. Siempre partimos de 0. ¿Vale? Y esto vamos a ponerlo. Características. El primer elemento es el 0. Es como si pensáramos en un... Lo diré. Como si pensáramos en un edificio y resulta que la primera planta no es la planta 1, es la planta 0. Que es un concepto más familiar, ¿verdad? Vale, entonces yo para acceder a el primer elemento le voy a poner el 0. Y entonces aquí voy a decirle, oye, en la posición 0 ponme, por ejemplo, el 2000, el 1929. ¿A alguien le suena esa fecha? ¿Vale? Entonces eso va a coger y va a poner aquí 1929. ¿Vale? ¿Cómo seguimos dándole valores? Pues a la posición 1 le damos el 1972. ¿Vale? El 2 le damos el 1994. El 3 le damos el... ¿Alguien sabe cuál viene ahora? Bueno, de hecho este será... Ahora, ¿alguien sabe qué fecha viene ahora? ¿No? Vale. La siguiente ya me imagino que sabréis cuál será. ...2020. Muy bien, Carlos. Vale, estos serían los años de la crisis, ¿verdad? De las crisis. Vale. Pues, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos accediendo a todas estas posiciones, 0, 1, 2, 3, 4, y le estamos dando valores.
El tema principal es que yo no puedo modificar este tamaño. Una vez le he dado 5, este es el que hay. Si yo hiciese esto, years igual a 6. Ya, hay montones de crisis. Bueno, si hiciese esto, él me borraría todo lo que hay aquí y me asignaría un espacio más. Me añadiría, o sea, me cogería otro espacio en memoria, posiblemente me borraría esta, name se iría para arriba, la recolocaría y me crearía years abajo, me pondría otro espacio de memoria con 6 posiciones. ¿Vale? Bueno, esto lo podemos hacer con todo. Con enteros, con doubles, con list, perdón, con list, con todos los tipos tenemos aquí, double, amounts, long, amounts 2. Podemos tener un array de caracteres. Name characters. Fijaos que un array de caracteres se parece mucho a un string. De hecho, un string internamente tiene un array de caracteres fijo. Y por eso decimos que los strings son inmutables. Esto de aquí internamente tiene un carácter, un array de caracteres. Y yo, de hecho, podría acceder a cada uno de los caracteres escribiendo esto. De name. ¿Vale? String es una especie de superarray. Hacemos así, var a. Y aquí tendríamos la P. ¿Vale? Bien. Vamos a ver un momento aquí. Porque aquí he empezado hablando de tipos básicos. Tipos secundarios, que también puede tener array. El tema es que voy a solamente nombrarlos por encima para que tengamos un poquito de idea de lo que es un tipo secundario, porque lo habíamos mencionado en los tipos anteriores, pero hasta que nosotros no vayamos al tema de clases, que está por aquí. Hasta que no veamos clases, no sabremos crearnos nuestros propios tipos derivados. Entonces, ahora voy a adelantar solo un poquito el concepto para que podamos utilizarlo para escribir las colecciones de tipos secundarios, de tipo array, diciendo, basta para entendernos que yo puedo crear la plantilla con la información que describe a una persona. Y eso lo vamos a llamar clase. ¿Vale? Y esto sería un tipo derivado. Entonces, igual que nosotros creamos, por ejemplo, un entero, que lo llamamos year, yo puedo crearme una variable que voy a llamar Pepe, que en vez de tipo entero sea persona. No os preocupéis por entender esto, los que no lo sepáis ya, porque esto vamos a trabajarlo después en clases. Ahora solo quiero que penséis que hemos creado un tipo nuevo. Igual que tenemos entero, double, strings, tenemos una que se llama persona. Entonces, los tipos derivados también pueden tener variables, arrays. Y por ejemplo, tendríamos la personas, una colección de personas. Un array se escribiría igual, donde le decimos nuevo, persona y el número de personas que habría en la clase, por ejemplo, en una clase. Fijaos que para construir el tipo de derivado utilizamos la palabra new, igual que lo hacemos en el array, mientras que cuando utilizamos los tipos básicos no necesitamos el new. ¿Vale? Esto es un detalle que quiero que vayáis prestando la atención, pero no es que sea crítico ahora mismo de entender, solo ir familiarizándonos. Bien, entonces el objetivo, sobre todo, es ver cómo creamos arrays,
que son colecciones con un tamaño determinado que luego no se pueden cambiar y que vamos a acceder siempre por un índice que empieza en 0 y termina en el tamaño -1. ¿Veis? Esto es 5 menos 1. Que yo podría representar, de hecho, de la siguiente forma. Years, aparte, bueno, todos los objetos y todas las variables tienen propiedades, tienen determinada información que nos da el sistema. Y va siendo hora de introducirlo. Por ejemplo, yo puedo escribir int, creo una variable tamaño, y donde le voy a preguntar a este array, a esta variable, years, dame tu tamaño. Fijaos que esto es nuevo, que os empiezo a enseñar cositas nuevas. En el Visual Studio, cuando le doy al punto, me sale una cosa que se llama IntelliSense, que me muestra toda una serie de información de cosas que puedo hacer con esta variable. ¿Vale? De hecho, aquí tengo varias cositas. Si pongo la llave, me enseña lo que es información. Si clico en el cuadradito, en el cubito este, me enseña acciones que yo puedo hacer con eso, que llamamos métodos y que explicaremos dentro de poquito, dentro de unos capítulos. ¿Vale? Las voy introduciendo porque necesito que ya así, o sea, que ya pueda referenciar estos conceptos. Vamos a acciones, perdón, a propiedades, que es la que me interesa a mí. La más importante, una de las más importantes que tiene las colecciones es el tamaño que tiene, que se accede por length. ¿Vale? Entonces, con este size, aquí debería poner 5. Si yo no supiese cuál es el último elemento, pero quiero acceder a él, siempre podría decirle, por ejemplo, dame el último elemento del array y escribiría years, size, y eso me accedería, claro, esto me diría el 5, cuidado, porque el 5 no existe. Si esto es 5, aquí pone 5, 5, nos saldría un error de que se estaría saliendo del array, porque el elemento 5 no existe. Pues entonces tendría que darle size menos 1. Esto me daría el 4, y entonces accedería correctamente al 4 de aquí. De forma, digamos, haciéndolo más corto, yo podría copiarme esto, pegarlo aquí. Y esta es una forma de acceder al último elemento, que es dame de una colección el índice dado el tamaño de la colección menos 1. ¿De acuerdo? Ese es un truqui que tenéis aquí. Por cierto, lo que hablábamos de cómo se declaran las variables, acordaos que yo puedo declarar todo así. Var. Y él ya infiere, hace una inferencia del tipo y él ya sabe entonces que esto es un array. Lo digo porque cuando veáis aquí claramente que estamos haciendo un new array, pues no hace falta ponerle todo esto. ¿Vale? Aquí lo mismo. Aquí lo mismo. ¿Dónde sí tendríamos que hacerlo obligatoriamente? Aquí. Porque fijaos, aquí no le estoy dando ningún valor. A nada. O sea, estoy creando la variable. Y atención, porque esto es el tipo, esto es un valor nulo. Hasta ahora he enseñado a crear variables que tengan valores con cosas. Pero las variables, de hecho, cuando tú las creas las variables, si tú no le das al year, no le das un valor, no le das nada, haces int year2 y no le das ningún valor. Esto tiene como valor, automáticamente tiene valor 0. Porque los tipos primitivos tienen valor 0. Sin embargo, los arrays, cuando yo no le doy nada, tienen valor null. O sea, esta amount de aquí me crearía otra variable tipo array, se llamaría amount, que no tiene todavía length, que sí que tiene tipo double, y todavía no tiene tamaño. Yo no podría acceder a el amount 0. Esto es como si dijéramos, ya hemos creado el solar donde va a ir el piso. ¿Sí? Aquí, esta es la parcela. Pero no podría entrar todavía en la planta baja, ni en el ático, ni en ningún lado. Eso fallaría. Diría, oye, primero constrúyeme, hazme un nuevo edificio y entonces luego ya podrás acceder al índice.
¿Ves? Ya me está avisando. Dice, estamos el use of an assigned local variable amount. Vaya acentazo inglés ahí. El Breaking Bad. Vale. Pues esto no se puede hacer. Ok, primero tendríamos que asignarlo y darle un tamaño. Vale. Ahora, Jordi, ahora contestaré esa pregunta, ¿vale? Al final, cuando ir poniéndome las preguntas por ahí, que ahora las respondo. Cuando acabe ahora. Venga. No me quiero extender mucho más. Lo que pasa que la parte más importante ahora es arrays. Y voy a explicar un poquito de pasada lo que son los lists. Y digo de pasada porque necesitamos, para sacarle partido a los lists, necesitamos realmente entender qué son los métodos. Y todavía no lo hemos explicado, ¿vale? Entonces, por ahora solo voy a explicar el concepto y no tengáis miedo. Posteriormente, cuando ya explique lo que son funciones, volveré a tocar el tema de las listas y los diccionarios, ¿vale? Ahora lo voy a explicar un poco por encima. Void dictionaries test. Bien. Y antes, volviendo aquí a JavaScript, para que veamos un ejemplo, podemos hacerlo igual. Aquí podemos decir years y tenemos dos formas. Hacerlo así, forma 1, o así. La diferencia con C# es que en JavaScript los arrays no tienen tipo. No se cumple esta relación de que tiene que ser de tipo double, string, tipos básicos. JavaScript tiene una colección y eso tiene lo que tú le quieras meter dentro. Entonces yo podría hacer, por ejemplo, podría definirle el tamaño del array o podría no definírselo. Podría ser, digamos que array en JavaScript es como una mezcla del array y del list que luego explicaré, ¿vale? Entonces vamos a partir de la forma como si fuera el array de C# y le diríamos years 0, pues igual a 1927. 99. ¿Fue el del 27 o del 29? Del 29, ¿verdad? Vale, veréis que podemos hacer exactamente lo mismo. Vale, aquí estaríamos trabajándolo exactamente de la misma forma que se trabaja en C#. ¿Ok? Simplemente tenemos menos restricciones. O sea, yo si quisiera aquí le podía poner, por ejemplo, Lolo y esto funcionaría. Se lo tragaría. Él no te pide, JavaScript no te pide que cumplas una restricción en los tipos de datos. ¿Vale? Por cierto, esto dará un error porque me estará duplicando la variable. El efecto sería el mismo, me crearía esto. Solo que aquí no sería de tipo int32. Sería de tipo objeto, valor. Vamos entonces con los lists. Esto está guay, pero ¿qué pasa si yo no sé cuántos valores puedo tener? Pues entonces el .NET, ahora utilizamos .NET. List es una utilidad que forma parte del .NET, que no está en C#, pero se comporta como un array dinámico. Y voy a poner un ejemplo. List, lo declaramos así, list, y le decimos el tipo que queremos que contenga la lista. En este caso, por ejemplo, de integers. ¿Vale? ¿Veis que me sale, como no pertenece al C#, sino al .NET, él inicialmente no sabe cómo es. Y entonces le tengo que indicar que utilice el paquete de código donde está creado.
Esto es nuevo, lo estoy introduciendo nuevo, lo que estoy haciendo ahora. Volveré sobre este tema más adelante. Ahora mismo no os preocupéis por esto. Solo que ya tenemos aquí list de enteros. Y lo voy a llamar years también. Lo puedo llamar years aquí porque estamos en otro sitio. Acabo de introducir también el concepto de función, pero ya lo habíamos adelantado en el tema anterior cuando hablábamos de bloques, de scopes. ¿Vale? Me estoy creando un scope distinto que este de aquí. Este era el scope principal de nuestro programa. Y aquí creo otro scope nuevo. ¿Vale? Dentro de este scope voy a crear una variable cuyo tipo es una lista de números enteros. Como no es un tipo básico, tengo que utilizar el new. Él ya me sugiere list de ints. La principal diferencia es que yo no puedo hacer ahora esto. Porque yo no le he dicho que existe ese número todavía. Es como si fuera un créate tu piso on demand, a medida que lo voy haciendo. Y para eso, igual que antes, le doy al punto, veo las cosas que puedo hacer con esta variable, con este objeto, years. Y en este caso me interesa ver las acciones. ¿Veis que la que me sugiere es add? Pues yo haría lo siguiente, add, y le doy 1929. Aquí haríamos lo mismo. Y podríamos hacer lo mismo del var. ¿Vale? ¿Qué está pasando aquí? Pues aquí está pasando algo distinto que esto. Aquí years me lo está creando como un solo tipo. En el siguiente scope, ¿vale? Otro scope. Voy a llamarlo years 3 para que no se mezcle ahí. Years 3. Vale. Aquí el valor de esto ya no es un array. Ahora es un list de tipo enteros. Perdón. Y esto es un objeto. Que tiene su tamaño. Ya os contaré. Que se autocalcula. Este objeto no tiene aquí el 0, el 1, el 2 directamente, sino que internamente va creando en otros subscopes, va creando sus arrays internos. Que al principio, bueno, solo crea uno, vacío. ¿Vale? Este apunta, o sea, en este objeto representa una agrupación interna escondida con un montón de subarrays pequeñitos. Entonces, cuando yo le digo add esto, entonces él me crea el primero, crea siempre colecciones de 4, y me pone el 0, y ahora sí me da un tamaño de, o sea, me da aquí un valor que sería 1929 con, bueno, pues un tipo entero 32 de tamaño 32. Y aquí me crearía el 1, 2, 3 sin valores. A medida que yo fuera añadiéndole, me pondría el 1972, el 2001, con la línea esta, la 46, todo lo que está pasando. En la 3 pondría 2008 y cuando hiciese el elemento 5 me volvería a crear otro subarray. ¿Vale? Que este sería el 4, 5, 6, 7. Y aquí pondría 2020.
Eso es lo que está pasando con el list. Por ahora, solo quiero eso. Quiero que sepáis que existe la clase list, porque luego la iremos utilizando y cuando la vayamos utilizando la aprenderéis de forma natural. Pero ahora quiero que entendáis que podéis volver a este vídeo como referencia para saber de dónde viene la clase list. En el fondo, lo único que existen son arrays. Y luego existen otras clases, otros tipos derivados que nos ayudan a hacer, pues a trabajar de forma más flexible. Y es que, es lo que digo, si yo no sé cuántos años me vas a poner, pues me voy a estar volviendo loco cambiando los tamaños del array, creándome un array nuevo, copiando los datos del anterior. Para eso utilizo un list. Y esto, volviendo al ejemplo de JavaScript, JavaScript puede funcionar de las dos formas, que sería haciendo lo siguiente. En vez de add, pues tendríamos push. Podríamos añadir elementos forma índice, mediante índice, requiere haber declarado el tamaño, añadir elementos de forma dinámica, que no requiere nada. ¿Vale? Y esto es como el list. ¿Vale? Bien. Entonces, aquí ahora tendríamos otra categoría, que sería list, que puede ser de cualquier tipo, ya sea de tipo básico o de tipo secundario. Podríamos hacer lo mismo, en vez de years, podríamos hacer también de personas. Podríamos hacer personas. Y pues a personas le añadimos nuevas personas. Esto que estoy haciendo también ahora mismo es nuevo. Estoy en el método add, en la función add, en la acción add, le estoy añadiendo una variable nueva que estoy creando dinámicamente. Esto es sinónimo de hacer esto. ¿Vale? Ya cogeremos más rodaje con esto cuando ya introduzcamos los tipos derivados y veamos pasito a pasito qué es un new, qué es y ya sepamos lo que es un método. Bien. Entonces, para representar que el list puede ser de varios tipos, lo vamos a representar así. ¿Vale? Vamos a decir donde t puede ser cualquier tipo. Un entero, un double, un tipo secundario, lo que nosotros queramos. ¿Vale? Bien. Vamos a introducir ahora otro concepto más que se llama diccionarios, que conceptualmente son una especie de mezcla entre array y list en el siguiente sentido. Yo para encontrar, si yo quiero buscar en esta lista, ¿vale? Un año en particular, tengo que recorrer cada año porque yo no sé dónde está el año. O sea, si quiero saber en qué posición está el año 2008, me lo tengo que mirar. Tengo que ir buscándome en esta lista a ver en qué posición está el año 2008, por ejemplo. Lo mismo en el array. Yo a priori no sé dónde está el 2008.
Lo que sí puedo saber es tanto en el array como en la list que me diga qué valor hay en un índice concreto. Por ejemplo, en el 3. ¿Vale? Si yo le digo, dame lo que hay en el 3, está el 2008. Entonces, para esto hay que introducir el concepto de índice, para lo que viene ahora. Índice. Que no es sino esto de aquí. Cuando yo le digo, dame el valor que hay en 0. Pues esto es un índice, es como si fuera una taquilla, donde voy a la taquilla 0 y saco lo que hay ahí dentro. ¿Ok? Por ejemplo, un año cualquiera. Me voy a Years y le digo, dame lo que haya en el 4, suponiendo que haya 4. Y me cogerá esto. Este 4 es un índice, ¿vale? Esto también funciona con las listas. ¿Vale? Years 3. Y esto funciona porque el list enmascara un array, con lo cual deja que le intentemos acceder mediante índice también. Bien, los diccionarios nos permiten hacer lo mismo que un array y que una lista, solo que nos permite especialmente definir un índice que no sea este número, que no sea el de posición. Por aquí, este valor 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0 hasta el 4 aquí también, es de posición y punto, es el que hay. ¿Vale? Pero imaginaros que tuviéramos un ranking de los años más malos de las crisis. O sea, a ver qué crisis ha sido la peor en la historia. Claro, si nosotros lo supiéramos a priori, podríamos ir ordenando el añadir los años según lo supiésemos. Pero imaginaros que alguien nos proporciona esa información y no tiene por qué estar en orden. ¿Vale? Y nos va a decir, pues, vamos a crear un diccionario que es un tipo derivado, igual que el de lista. Es decir, no está creado en el C#, sino que es una cosa que alguien se ha extendido. Y se declara muy parecido al de lista, así, solo que le vamos a dar el tipo de dato que queremos guardar y además el tipo de dato que vamos a utilizar de identificador. Por ejemplo, en este caso le vamos a dar un entero también y un entero al año. Y entonces ahora vamos a darle un nombre, porque esto ya no es solamente años, sino le vamos a decir crisis, years in crisis, by ranking. ¿Vale? Dame los años que con crisis ordenados de una forma por ranking. Volvemos a hacer un new porque es un tipo derivado. Ya nos sugiere el tipo. Como decía antes, yo para qué voy a tener esto dos veces, le pongo un var. Así lo veo. Y ahora voy a añadir el año. Esto lo voy a cortar. Yes, by ranking. Bien, para añadirlos se parecen, son como el add de aquí, pero le tengo que proporcionar el índice del principio, la key, ¿ves? Me pide una key. Entonces yo no se lo tengo por qué dar en orden, ya no tengo por qué ir dándole el 0, el 1, el 2, el 3 como nosotros queramos, sino que lo puedo poner. Aquí puedo decirle, vale, pues mira, el 1929, la posición de la crisis, lo grave que fue la quinta posición. ¿Vale? El 2029. Aquí le doy el 5. Y ahora le digo, years by ranking, pues la 1 va a ser la que se va a venir ahora después del coronavirus, la 2020. Ni siquiera tienen que estar consecutivos, o sea, yo no se lo tengo por qué dar. ¿Vale? Y aquí le voy dando años.
la gracia está... O sea, esto me crea un... Igual que me crea esto, vamos a crear aquí Years by Ranking. También me crea un objeto en memoria. Esto de los objetos todavía no lo he introducido. Volveremos a los objetos. Por ahora pensad que es una... Si el year, el valor tiene un 2002, que es un valor puro, ¿vale? Los objetos son información agregada que puede tener mucha más información con un único valor. Después volveremos a ello. Vale. Years by Ranking, que tiene un objeto que es de tipo dictionary int, cuya clave es de tipo entero. Podríamos darle un string también si quisiéramos. Entero. Y tamaño se autocalcula. Y esto nos estaría apuntando, ¿vale? Si este era el years 3. Nos vamos a crear otro aquí, que es years by ranking. Ah, está puesto aquí. Bueno. Esto es índice, perdón. Index. Y esto es index también. Pero ahora este índice ya no es la posición, sino es la que yo le dé. Por ejemplo, si aquí he puesto 5, pues aquí me pondrá... Esto es key. Perdón. Y aquí pondrá 5. ¿Qué valor? El 29. 1, pues pondrá 2020. Esto en el fondo sí que tiene un índice. Vamos a ponérsela aquí. Que sin embargo nosotros no solemos utilizar cuando trabajamos con diccionarios, porque nos da igual este índice. O sea, nos da igual en qué orden se hayan ido poniendo dentro de la memoria. A mí lo que me interesa es que si yo luego quiero sacar cuál fue el peor año, le voy a decir, diccionario, dame el que tenga la key 1. Y este 1 de aquí, no va a acceder por índice como pasaría en las listas y en los arrays, sino que se va a mirar la clave, que puede estar en el orden que quiera. Y además, para hacer eso internamente, el sistema utiliza formas muy rápidas con algoritmos especiales, que nosotros no tenemos por qué saber, pero que se estudian cuando se trabaja en algoritmia, para ordenar y hacer índices especiales de acceso rápido. ¿Ok? Que sería mucho más rápido que decirle, venga, búscame cuál es el año de la crisis X, en qué posición está en el 2008, si tuviera, porque tenía que ir 1, 2, 3, 4 mirando. ¿Vale? En JavaScript, esta clase de dictionary se llama map. Es como los dictionaries en C#. Un ejemplito, pues years by ranking sería new map. En JavaScript no hay que darles el tipo, ni de la clave ni del valor. Nos permite hacer lo que nos da la gana. Y para darle los valores haríamos years by ranking set la clave, que en este caso era el 1. Bueno, le dirigimos el 5, ¿no? Para hacerlo igual que el otro, 1929. El 1, 2020. Y para acceder al valor, como en C#, accederíamos, no podemos acceder por índice, o sea, por simulando como si fuera el índice por aquí, sino que hay que utilizar el método get. Y digo, pues dame el 1. Y eso sería idéntico
a esto. Haría lo mismo. ¿Vale? Nos crearía una tabla con una clave, con sus valores, índices por atrás que nosotros podíamos iterar, podíamos buscar, pero bueno, ya eso no viene al caso ahora. Y bueno, y con esto hemos visto entonces arrays, list y dictionaries. La verdad que hemos pegado un salto importante porque hace una clase estábamos declarando variables y de repente estamos pues desplegando un montón de conceptos nuevos. Por ejemplo, clase, que es un tipo derivado, estamos desplegando el concepto de método, que es un add. Es muy difícil explicar el concepto de un array o de sobre todo de un list, un dictionary, sin tocar esas cositas. Pero yo creo que didácticamente es útil verlo con el concepto de colecciones. Entonces, no os asustéis si de aquí os ha faltado algo. Lo más importante asimilar es esta tablita de aquí. Sobre todo empezando por el array. Lo que son list y dictionaries las iremos asimilando después. Pero cuando en algún ejercicio las veáis, pues ya no sonará cero. Podemos venir aquí y repasarlo un poco. ¿Vale? La próxima vez que lo utilicemos volverá a incidir y ya habremos visto lo que son métodos, funciones, que son esto de aquí, que son acciones que podemos hacer con los datos, ¿vale? Y tipos derivados, como la clase persona a la que volveremos después. Y vale, pues hasta aquí estamos con... Espérate, lo he puesto en el PowerPoint. No, me lo he dejado. Dictionary. List. Dictionary. Donde tenemos T para la clave. Aquí. Y value. Pongo delante T, que significa tipo, ¿vale? Aquí el tipo de la clave, el tipo del valor. Pues ya está. ¿Qué preguntas tenéis? ¿Quién me escribía por aquí? Jordi. Vale. ¿Es más recomendable declarar una variable con var o con su tipo de datos? Bueno, esto no es una pregunta de colecciones, pero yo os diría que la norma es, si puedo identificar fácilmente qué tipo de valor es, no me hace falta ponerlo aquí. ¿Vale? Si yo aquí veo un string, yo sé que esto va a ser string. Si veo aquí persona, yo sé que esto va a ser persona. Cuando no le doy el valor, cuando por ejemplo no le asigno el valor, pues sí que no es que sea recomendable, es que tienes que hacerlo, porque si no, no lo vas a poder utilizar. O sea, la mayoría de los casos es recomendable utilizar var. Pero aquí ya esto es una pelea de clean coding, porque hay gente que dice, mira, var es preferible cuando lo prioritario sea la facilidad de escribir código. Hay gente que dice, var no es preferible cuando el código lo hagamos para que otros lo lean. Bueno, claro, yo creo que lo prioritario es que sea legible el código. Por lo tanto, si yo puedo ver fácilmente que esto es un array entero, no pasa nada. Ahora, si esto viene inyectado de otro sitio, que nos da una función que nos lo devuelve, y no estoy seguro por el nombre de función que puede ser, pues entonces sí que es recomendable poner el tipo para que cuando lo lea no me tenga que ir a la función a ver de qué tipo es. Y esto es entendible porque cuando estamos, por ejemplo, en JavaScript y tengo... Esto se sufre en JavaScript. Si yo aquí tengo una variable... Claro, por ejemplo, aquí, worst year, get. ¿Este get de qué tipo es? No lo sé, me tendría que ir al get inicial para ver de qué tipo me lo estás poniendo. Esto es un infierno. ¿Vale? Entonces, esa es la norma, Jordi. ¿Vale? ¿Alguna preguntilla más? Bien, en JavaScript cuando trabajamos con listas gestiona la reserva de memoria igual que .NET. Sí, internamente él se la busca. Hombre, no la gestiona igual porque tendrá sus mecanismos del engine, pero para nosotros a efectos prácticos es lo mismo. Él busca redimensionar. O sea, C++, que es el lenguaje en el que se escribe el motor que corre el Chrome, sus arrays son inmutables, o sea que también tiene que gestionarlos. Tú estás viendo JavaScript, pero en verdad JavaScript no existe como idioma compilado. Él luego, con ese script, hace lo que le da la gana a bajo nivel. Vale, Mark dice, entiendo que para saber cuándo utilizar array y cuándo list es dependiente de si sabemos el tamaño o no. Claro, list, yo te diría que list por defecto
salvo que sepamos el tamaño y queramos una performance muy alta. Cuando vayamos a curso aparte de arquitectura avanzada, ya os empezaré a dar consejos mucho más específicos de cómo gestionar la memoria correctamente, ¿vale? Ahora mismo yo utilizaría RAID por defecto, salvo cuando en un ejercicio, perdón, list de forma por defecto, salvo cuando en un ejercicio yo os pida que utilizáis arrays para hacer operaciones iteradores, ¿vale? Jordi decía, más abajo, es decir, funcionan igual para añadir y acceder a valores, pero reserva espacio en memoria igual. Sí, lo que te decía, o sea, la gestión de la memoria, la que se ponga. ¿Vale? Yo sé que son muchos conceptos estos, así del tirón. A ver, para todos vosotros que ya lo habéis trabajado, ya esto no suena nuevo. Pero me es complicado introducir temas que, por ejemplo, lo de las funciones, las clases, sin haberlos definido nunca, pero me hacen falta porque si no, no puedo describir. Podría hacer solo una clase de arrays y volver posteriormente a lo que son las colecciones con list y dictionaries, pero creo que es mejor que estén juntos porque se ven por todos lados y todos los ejemplos. Entonces, enseguida aparece la palabra list por algún lado. Entonces, es mejor por lo menos mencionarla. No sé qué opináis vosotros. Si os hubiera gustado ver mejor array solo por un lado y luego ya ir a diccionarios o list, o una primera introducción con airbag diciendo, oye, bueno, que luego vendrán más explicaciones, ya está bien para que la gente no se pierda.